Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañáis en este directo de LinkedIn. Para quien no me conoce, soy Lucía Fuentes, soy la coordinadora de Sumamos Academy, donde, bueno, como ya sabréis, impulsamos el desarrollo profesional a través de programas formativos en tecnología, en analítica, en inteligencia artificial y en general todo el mundo de los maravillosos datos. Si todavía no nos conoces, sí que es cierto que os animo a descubrir la formación que tenemos enfocada en las necesidades reales del mercado. Así que, bueno, nada, hoy os traemos un directo pensado para todos los perfiles que trabajáis con datos o incluso para quienes aún no trabajan con ellos, pero realmente quieren dar un salto profesional hacia este mundo de análisis avanzado y de inteligencia artificial que estamos viendo cada vez más en nuestro día a día. Bueno, comentaros que este directo es especial por varios motivos. Primero y principal, porque vamos a aprender muchísimo con una de las voces más reconocidas en el mundo del Data Science, con Pablo Moreno, que será nuestro acompañante en el día de hoy. Y segundo, porque aprovecharemos esta ocasión para presentaros la nueva edición de nuestro programa formativo de Sumamos Academy más Premium. Y bueno, ya sabéis que es ciencia de datos para analista de negocio. ¿Qué podemos aprender con esta formación? Pues principalmente aplicar Python, Machine Learning y técnicas de IA en entornos reales desde cero. Es decir, no necesitas tener un conocimiento previo para realizar todo esto. Es bastante interesante. Entonces, para incentivar un poquito más que os animéis a conocer todo el mundo de los datos y todo este entorno de inteligencia artificial, al final del directo compartiremos con las personas asistentes un descuento en la matrícula de este curso. Solo tendréis que rellenar un pequeño formulario muy, muy sencillo para poder personalizar aún más al máximo vuestra experiencia en base pues un poquito a vuestros conocimientos, ¿vale? Y nada, ahora sí que sí, me acompaña en este directo, como ya os adelantaba, Pablo Moreno, experto en Machine Learning, Data Science y Python, con más de 15 años de experiencia en proyectos de IA. Que es, bueno, si estáis en LinkedIn seguramente ya le habréis visto hablando de cómo Python ha cambiado la forma en que trabajamos con datos y por qué es una de las habilidades más demandadas hoy en día y mil cosas más que él explicará muchísimo mejor de lo que yo puedo contaros. Pablo, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Aparte de cómo Python cambió el mundo, ¿me oyes? Ahora. Te oigo. Aparte de cómo Python ha cambiado o está cambiando el mundo del análisis de datos, también seguramente me conocerán por lo poco que me gusta Excel y sus derivados. Pero en fin, es otra historia. Sí, gracias por la presentación. Tengo la suerte de ser instructor de Sumamos Academy desde hace ya varios años y llevamos a cabo nuestro programa estrella entre las muchas formaciones que tenemos, el llamado Ciencia de Datos para Analistas de Negocio. Y está pensado precisamente para gente como yo, es decir, gente que somos profesionales. Yo vengo del mundo de las finanzas y de la auditoría. Es lo que yo he hecho durante muchos años de mi vida, fue mi formación original. Pero la necesidad de analizar cada vez mayor cantidad de datos, mayor volumen de datos, hacer análisis aún más complejos, necesitó o requería también que mis conocimientos técnicos para procesar ese volumen de datos también fuese acorde a las necesidades de mi demanda de negocio, ¿no? Ya Excel se quedó pequeño para mí hace muchísimos años y incluso como analista financiero. No tenía que ser lo que hoy se conoce como científico de datos o analista de Big Data y este tipo de cosas. Así que me encontré cuando empecé a trabajar hace años como científico de datos, cuando hice la transición hace 10, 12 años aproximadamente, 10 años. Me encontré con muchos de mis antiguos compañeros del departamento de finanzas y de auditoría y de operaciones de marketing, operaciones de venta y este tipo de cosas, lo que se llaman los analistas de negocio de las diversas áreas, pues tenían el mismo problema que yo, pero ellos no sabían cómo dar el salto.
Entonces, se me ocurrió hace unos cuantos años hacer un ejercicio de autorreflexión y pensar, bueno, cómo yo he transicionado, porque claro, la gente me veía. Si yo te conocí como financiero, tu lenguaje eran amortizaciones, cuentas, resultados, balances y contabilidad y auditoría. Entonces, ese era tu lenguaje, ¿no? Y ahora tu lenguaje pues ha pasado a ser paquetes, distribuciones, nodos y sistemas y versiones, control de versión, que no entendemos absolutamente nada cuando tú hablas, ¿no? Pues esa pequeña anécdota me hizo reflexionar, de cómo transicioné yo desde un punto de vista de análisis de negocio hacia algo más técnico, como científico de datos, pasando primero por desarrollador senior de inteligencia de negocios y todo ese tipo de cosas, y después pues hacia la ciencia de datos, y después de la ciencia de datos hacia el machine learning y todo eso. Y ahora pues la inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, inteligencia artificial generativa, ¿no? Es una parte de la inteligencia artificial. Bueno, pues reflexionando un poco sobre cómo hice yo esa transición, me puse a pensar, bueno, si yo tengo que enseñar a alguien cómo transicionar, ni siquiera transicionar, porque no es necesariamente cambiar de profesión, sino es incorporar esos nuevos conocimientos técnicos al trabajo que hace cada día. Y de hecho, al principio yo, cuando ya trabajaba como analista de datos, como desarrollador de BI o de inteligencia de negocios, yo seguía en el departamento de finanzas, era lo de simplemente que yo era capaz de hacer análisis mucho más complejos con muchísimo más volumen de datos que el resto de mis compañeros, ¿no? Y la única diferencia que había entre ellos y yo no era nada más, que yo sabía una serie de conocimientos técnicos que ellos no tenían. Eso es todo. Entonces pensé, bueno, lo que voy a hacer es, voy a tratar de definir y centrarme en los puntos de conocimiento clave, fundamentales, esenciales, para que cualquier persona de negocio, sin ser técnico, sin tener ningún conocimiento, igual que yo, de tecnología, ni de programación, ni nada por el estilo, pues pueda comenzar, digo comenzar, porque esto es enorme, no se termina nunca de aprender, pueda comenzar a hacer este tipo de análisis que yo hago. Dicho sea de paso, a mí me tomó varios años dar el salto, quiero decir, no fue una cosa de que yo haga un cursito o 2 o 3 o 4, me leo 5 libros, veo 4 vídeos en YouTube y ya lo consigo, ¿no? Bueno, hay quien anda por ahí haciendo eso, pues buena suerte, ¿no? Pero a mí me tocó mucho, me llevó muchos años, porque antes, hace 10 años, no había tanta información como hay ahora tampoco, y fue mucho ensayo y error. Pero, como decía, poniendo todo en contexto, pues creé esta formación pensada precisamente para gente como yo, gente que no tenemos ninguna formación en sistemas, ni en programación, ni en software, ni tecnología, ni nada por el estilo, que cuando vemos la pantalla negra de la terminal con el cursor ahí tintineando, nos intimida, porque no sabemos, parece que está viendo ahí un pozo sin fondo, las entrañas de la máquina, y ¿qué voy a poner ahí, no? O sea, ¿cómo le hablo yo a la máquina? Bueno, pues para ese tipo de personas, pues está pensado esta formación. Ahora voy a explicar un poquito el contenido de la formación, porque hemos hecho, obviamente, la formación ha ido evolucionando a medida que el mercado y las tecnologías también han ido evolucionando y mejorando. Y tengo el orgullo de decir que más de 500 personas, más de 500, 500 profesionales han pasado por nuestra formación, y además más del 90%, no sabría exactamente porque no lo tengo del todo calculado con precisión, pero más del 90% son personas que no vienen del ámbito tecnológico. Son personas como usted y como yo posiblemente, que vienen de contabilidad, de finanzas, de marketing, de seguros. Hemos tenido abogados, hemos tenido especialistas en compras, en cadena de suministros, en operaciones, auditores. Como digo, es sorprendente, pero hemos tenido bastantes abogados en la formación, y seguramente la herramienta más sofisticada para analizar datos que hayan usado todos estos compañeros, pues seguramente habrá sido Excel.
bueno, ahora son capaces de hacer, pues, otras cosas mucho más complejas que voy a enseñar en un momento. Voy a enseñar algunos de los proyectos que han hecho algunos de nuestros antiguos alumnos y voy a explicar un poco en qué consiste, porque realmente son impresionantes lo que es capaz de hacer la gente después de 10 semanas de formación, que ahí se dice, 10 semanas de formación. Miren, esto no es una formación sencilla en el sentido de que no es como está pensada la inmensa mayoría de formaciones. Este curso que te va a enseñar Python, que va a aprender Python. O sea, decir aprender Python puede requerir años y mucha práctica, muchas horas de teclear y de programar. Quiero que todo el mundo entienda que esto no es un curso de Python. No es un curso de Python. Después de esta formación no vas a salir como programador. No lo vas a hacer. Que quede claro. Yo te voy a enseñar a usar Python para analizar datos de negocio y cómo resolver problemas de negocio y cómo interpretar esos problemas y esos resultados de negocio. Eso es lo que yo te voy a enseñar. Ahora bien, después de esta formación tendrás una base suficiente, cualquiera de ustedes, tendréis una base suficientemente sólida como para después, si queréis, podéis ahondar y convertiros incluso en programadores de Python. Pero no voy a entrar en la teoría de la programación, una programación orientada a objetos, clases, subclases, tipos, herencia. No voy a entrar en nada de eso. No se ve nada de eso. Vamos a lo que hay que saber, a lo estrictamente necesario que hay que saber para hacer análisis de datos, ni más ni menos. Y aunque lo tengo muy centrado precisamente en ese enfoque de usar Python, aprender a usar Python para analizar datos, no significa que el curso sea limitado. No, les aseguro que el que hace el curso va a ser capaz de hacer cosas realmente complejas y sofisticadas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí es el más ilustrativo. Yo estoy seguro que muchas de las personas de esta audiencia, posiblemente todas o la mayoría, no sé, seguro que todos tenemos nuestro permiso de conducir o nuestra licencia de manejar, como se dice en muchas partes de Latinoamérica, y estoy seguro que aprendió a usar un vehículo, una máquina que es inmensa, que pesa más de 1000 kilos, más de 1 tonelada, tiene más de 30.000 piezas y para colmo tiene un motor que funciona con un montón de explosiones controladas en un entorno cerrado. ¿Bien? Pues ¿cómo es posible que usted y yo, sin ser ingenieros mecánicos, seamos capaces de manejar una máquina así? Piénselo. No sé si alguna vez se ha parado a pensar eso, ¿no? Bueno, pues se lo voy a simplificar en 3 cositas. Usted y yo, sin ser ingenieros mecánicos, sin tener ni idea exactamente de qué pasa cuando uno arranca el coche o el auto, hemos aprendido solamente 3 cosas para poder manejar el auto. Hemos aprendido lo que se llaman las instrucciones de input, los inputs que hay que darle a los distintos elementos que tiene el auto. ¿Qué pasa cuando se maneja, cuando se gira el volante? ¿Qué pasa cuando se aprieta tal botón, cuando se mueve tal palanca o cuando se aprieta tal pedal? Esas son las instrucciones de input, ¿ok? Bien, hemos aprendido cómo responde el vehículo a cada una de esas instrucciones. Es decir, los outputs del vehículo. Es decir, cómo el vehículo responde, si gira, no gira, se aparca, se para, acelera, se frena, en fin, todo eso lo hemos aprendido también. ¿Qué pasa cuando se hacen, o sea, todos los outputs después de esos inputs? Y tercero, hemos aprendido a interpretar el entorno, ¿ok?, donde estamos usando el auto. ¿Okay? Es decir, sabemos interpretar las señales de tráfico, sabemos interpretar las luces, sabemos interpretar si la vía o la carretera se puede ir más rápido, más lento, hay que tener más cuidado, qué pasa, cómo tenemos que manejar o conducir, si estamos cuesta arriba, cuesta abajo, en fin, todas esas cosas las hemos aprendido. Bueno, pues sabiendo esas 3 cosas, que son muchas, créanme, somos capaces de manejar un artefacto gigantesco, mucho más grande, más pesado que nosotros, sin ser ingeniero mecánico. Bueno, pues esa misma filosofía es la que he empleado en esta formación, exactamente la misma. Usted va a saber qué instrucciones tiene que darle con Python a su computadora, a su ordenador, a su laptop, a su máquina, a la nube, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta que le va a dar Python? Es decir, los inputs son las instrucciones que usted le va a dar a Python. Los outputs, es decir,
cómo responde la programación y tercero, va a entender cómo interpretar esos resultados en un contexto del análisis que estamos haciendo. Esas tres cosas son las que usted va a enseñar, la que le voy a enseñar. ¿Okay? Por eso digo que no es un curso de programación, pero vamos a aprender a usar Python para hacer análisis de datos. Ahora, ¿en qué consiste ese curso? Vamos a empezar, voy a presentar la pantalla. Ok. ¿Me avisan cuando la puedan ver, por favor? Ya es visible, ¿verdad? Bueno. En este link, que lo vamos a facilitar a todos, en este link tienen toda la información de la 7ª edición de nuestra formación Ciencia de Datos para Analistas de Negocio. Vamos a comenzar el día 25 de abril. Aquí lo tienen, ¿ok? 25 de abril. Este es el descuento al que pueden acceder, según, como decía nuestra compañera Lucía. Al final de esta sesión tendrán una opción de rellenar un formulario y acceder a un descuento. Esta formación son 10 semanas. Se imparten los viernes y los sábados, dependiendo en distintos horarios, uno para facilitar el acceso a personas en Europa y otro para facilitar el acceso a personas o la asistencia a personas en Latinoamérica o en el continente americano. Son 10 semanas, 4 horas cada una, 40 horas de formación lectiva. Y no es 40 horas donde en medio vamos a parar una hora para tomar café. No, son 40 horas, son muy intensas, ya se lo digo. Pero son muy intensas, no hay tareas, digamos, o vamos a decirlo así, o deberes, tareas que haya que hacer de semana a otra. Yo entiendo que esto está que todo el mundo trabaja, esto está pensado precisamente para personas como yo, como usted seguramente, que trabaja, que tiene muchas otras cosas que hacer y no necesita una carga más como una formación. Así que vamos al grano, pero durante esas 4 horas, créanme, esto es muy intenso, esto es intenso, es intenso pero es asumible. Bien, y lo más importante, tiene que ser divertido, porque si no nos divertimos aprendiendo algo nuevo, sinceramente, es que estamos haciendo algo mal. Así que vamos a intentar divertirnos un poco, ya que estamos haciendo el esfuerzo de aprender algo nuevo que nos va a seguir para nuestro trabajo. Bien, lo interesante de este curso, ahora entraré en el contenido, pero todo lo que usted va a aprender en esta formación lo puede aplicar a cualquier, y repito, a cualquier ámbito de negocio. No importa que usted sea contable, contador, auditor, financiero, banquero, analista de seguros, vendedor, operador de marketing, operador de redes sociales, no importa que se dedique. Si usted usa datos para su trabajo, sea el trabajo que sea, y estoy seguro que usa datos para su trabajo, todo lo que usted va a aprender aquí lo puede aplicar en su trabajo. Y de hecho, la formación es aproximadamente el 15% de este tiempo de 40 horas, aproximadamente el 15%, 15-20 más o menos por ciento, de toda esa hora es teoría, todo lo demás es práctica, práctica y más práctica. Esto es como una especie de bootcamp. Hacemos un proyecto, yo voy haciendo el proyecto, todo el mundo me va siguiendo. Si alguien tiene un problema, es que esto no carga, tengo un error aquí, paramos, comparte tu pantalla, mira, esto ha pasado por esto y por esto y por esto. Y se aprende en vivo, no son sesiones pregrabadas. Me han pedido muchas veces, pero grabo las sesiones, no voy a grabar nada. Se hace en vivo. Sí, las sesiones se graban para que aquellas personas que no pueden unirse en alguna ocasión, por supuesto, pueden verlas un poquito más adelante cuando tengan tiempo. Pero no son cursos tipo Udemy, grabados, que cada uno ve la grabación y bueno, que tenga suerte si no entiende algo o te pone a buscar por internet. A mí me puedes preguntar en directo y te voy a responder en directo. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Bien, estas son algunas, la mayoría de las herramientas que vamos a usar para hacer nuestro análisis predictivo y también inteligencia artificial y concretamente inteligencia artificial generativa. Es verdad que ven ustedes aquí Copilot, Gemini y todo ese tipo de cosas, pero no, esto no es prompting. No vamos a hacer
Nada de prompting, ya se lo digo yo. Hay mucho gurú por ahí diciendo cómo hay que hacer, cómo hay que pedirle las cosas a Copilot y a ChatGPT y a Gemini y a toda esta gente. No vamos a hacer nada de prompting, vamos a programar y desarrollar cosas que normalmente no se suelen hacer mucho o nada con ChatGPT, Copilot, Gemini. Ya verán, vamos a hacer análisis de sentimiento, vamos a hacer enmascarado de datos, vamos a hacer muchas cosas que no tengo por qué adelantar, pero créanme, son muchas cosas. Este es el temario. Este es el temario de las 10 semanas. Cada semana se va a tocar un tema, una temática. Cada semana pues tiene un contenido y este es el temario. Haciendo una descripción rápida, vamos a empezar primero. La primera sesión son conceptos fundamentales e introducción. Vamos a ver, cuando uno dice, cuando uno habla, bueno, pues con un 93% de probabilidad este valor tiene un rango de un intervalo de confianza de tal y tal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues hay que dar una serie de conceptos estadísticos, que nadie se echa a temblar cuando escucha la palabra estadística. Sé que a algunos le empiezan a entrar los sudores fríos por el cuerpo. No. Perfectamente comprensible. Estos son más bien conceptos, son conocimientos conceptuales. No vamos a calcular nada, es simplemente conceptual, para que todos sepamos cuando hablamos de algo a qué se refiere. Y lo tengo muy concentrado en 4 o 5 conceptos que son muy claves, muy fundamentales a la hora de usar inteligencia artificial y machine learning. No sé por qué esto normalmente no se suele dar mucho en los cursos. Parece como que todo el mundo tuviera que saber ya todo sobre la teoría de la probabilidad y demás. ¿Verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en lo que hacen los demás, nos vamos a enfocar en lo que hacemos nosotros. La segunda sesión es algo que siempre hecho en falta en las muchas formaciones, incluso en másters y posgrados y todo ese tipo de cosas, la estructura de datos. ¿Cómo tienen que estar los datos? Porque sí, hay unas reglas, cómo tienen que estar los datos organizados para que puedan ser usados para hacer o machine learning o análisis predictivo o inteligencia artificial. Tienen que tener, no es que es bueno que la tengan, es que tienen que tener una estructura concreta. Siempre lo he hecho en falta en la inmensa mayoría de temarios que veo por ahí, de formación en ciencia de datos y big data y todo ese tipo de cosas. Todo el mundo se centra en la tecnología, nadie se centra, o muy pocos se centran en lo que realmente es importante, que no es la tecnología, sino los datos. Eso es lo realmente importante. Si no hay datos, sencillamente por toda la tecnología que podamos tener, no hay ningún proyecto que se pueda hacer. Bien, pues dedicamos una sesión entera sobre la tecnología. Estas dos, pura teoría. Estas dos primeras sesiones, pura teoría. A partir de la segunda sesión, tercera en adelante, se acabó la teoría, empieza la fiesta, literalmente. Vamos a empezar con análisis avanzado de datos, la tercera sesión. Aquí en la tercera sesión vamos a hacer interpretación estadística de datos, grandes cantidades de datos, no importa si son muchos o son pocos, no importa lo importante es que sean buenos. Vamos a entender cómo se puede gestionar la calidad de datos, qué hay que hacer cuando tenemos mala calidad de datos. Es más, ¿qué es buena o mala calidad de datos? Bueno, pues todas estas cosas lo vamos a aprender aquí. Y aquí ya sí empezamos a programar de una vez. Obviamente yo voy a empezar explicando desde cero cómo usar Python, cómo se instala, cómo se configura, cómo se crean entornos virtuales, por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Yo voy a explicar, usted va a saber desde cero cómo hay que hacer las cosas. Desde cero. No me voy a saltar ningún paso. Como si volvemos a empezar otra vez. Volvemos a hacer otra vez con Python. Igual, exactamente igual. Así que nadie se preocupe si alguien no entiende algo, en fin, cómo se puede buscar la documentación, cómo se puede leer la documentación, porque ahora todo el mundo cree que con preguntarle a ChatGPT lo sabe todo. Bueno, pues tenga buena suerte con eso, tenga mucha suerte. En fin, no voy a entrar en lo que hacen los demás, como digo, pero se ven muchas cosas por ahí, hay muchos gurús de estos, que hay muchos neoexpertos que va diciendo, bueno, yo no necesito saber programar, simplemente que lo haga ChatGPT. Bueno, que tenga suerte. Bien, pues esto es la tercera semana, análisis avanzado de datos. Después de análisis avanzado de datos, ahora sí, vamos a empezar con Machine Learning, aprendizaje no supervisado. Normalmente esto se puede poner siempre al final. Digo, no entiendo por qué, cuando suele ser una de las cosas más asumibles. Y aquí vamos a hacer
aplicaciones puras y duras sobre clustering, segmentación, detección de anomalías y no solamente la teoría, ¿no? Nos vamos a poner a la práctica. Vamos a enseñar cómo se hace una segmentación de clientes con múltiples parámetros. No voy a segmentar clientes solamente por un parámetro, mi volumen de compra, no. Vamos a hacer una segmentación de clientes por múltiples parámetros. Un clustering geoespacial. Quiero optimizar mi cadena de suministro. Quiero abrir una nueva tienda. ¿Dónde la puedo poner? Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a resolver con análisis de clustering, algoritmos no supervisados. Vamos a hacer auditoría interna de compra, vamos a hacer recomendaciones de productos, vamos a hacer control de calidad predictivo en una producción industrial. Todo eso vamos a aprender a hacerlo con algoritmos no supervisados, de manera automatizada. Y van a ver cómo estas cosas tan simples pueden agregar un valor enorme en cualquier entorno empresarial. Después de los algoritmos no supervisados, vamos a empezar con series de tiempo y forecasting. Súper importante en cualquier ámbito de negocio. Desde un forecast de la demanda, análisis de variables, forecast de inventario, movimiento y sensibilidad de precios, materias primas. Hay quien hace proyectos por ahí de Bitcoin y todo eso. Créanme, le han salido bastante bien. Simplemente hay que entender los resultados. No es predecir el futuro, ya llegaremos. Esto no es convertirnos aquí en una especie de chamanes y gurús, no, nada de eso. Esto es puro análisis estadístico. Hay que entender e interpretar cómo se ponen estos datos en contexto. Pues eso lo vamos a hacer con series de tiempo. Después vamos a empezar con análisis con algoritmos supervisados de regresión. Aquí vamos a ver todos los modelos, igual que aquí de serie de tiempo, todos los modelos de serie de tiempo, modelos estadísticos tradicionales que se llaman. Y aquí en regresión vamos a ver todos los modelos, no solamente vamos a ver regresión lineal y árboles de decisión, no, vamos a ver como unos 30 y tantos modelos, créanme, vamos a ver todo eso. Y vamos a ver cómo podemos aplicarlo a predicción de ingresos o a análisis de campañas de marketing o campañas comerciales, se puede ver, incluso hemos hecho estimación o predicción de las primas de las pólizas de seguros, estimación de demanda multivariable, inventarios, tiempos de envío para cadena de suministro o lo más complejo que son serie de tiempo, un enfoque moderno de la serie de tiempo multivariable. Aquí son serie de tiempo univariable. Aquí vamos a ver el análisis de forecast y serie de tiempo multivariable. Okay. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la quinta semana. Sexta semana, perdón. Después vamos a empezar después continuamos con algoritmos supervisados de clasificación, las cantidades de aplicaciones que tiene, desde predicción de, por ejemplo, en sitios de e-commerce, si el cliente compra, no compra, si vamos a tener probabilidad de riesgo de pago, de impago, si el cliente va a pagar, cuál es la probabilidad de que un cliente pague o de que un cliente no pague, análisis de riesgo, incluso análisis de riesgo de balance, vamos a hacer análisis de recursos humanos. ¿Necesitaremos contratar a más personal, sí o no? ¿Cuándo y por qué? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado se quede, se vaya o rote o tengamos que reemplazarlo? Todo ese tipo de cosas de manera automatizada. No es yo creo que, no es opinión humana, es análisis puramente estadístico. Y adicionalmente, ya con esto terminaríamos la parte de Machine Learning. Después de terminar con análisis de algoritmos supervisados de clasificación, empezamos con la puesta en producción. Prepárense porque aquí van a ser capaces ustedes de crear una aplicación web, sí, igual que los desarrolladores y programadores, yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Una aplicación web para poner en producción sus modelos. Lo pueden hacer tanto a nivel local como en la nube. Les voy a enseñar exactamente cómo hay que hacerlo. Y no solo eso, sino también le voy a dar los principios de lo que se llaman el Machine Learning Operations o MLOps, que es la abreviatura de Machine Learning Operations, sobre cómo mantener un producto de datos, es decir, un análisis predictivo, una vez que ya se ha pasado a producción, cómo mantenerlo en el tiempo. Eso hay que darle mantenimiento, igual que uno cuando compra un coche o una casa, pues hay que limpiarla, la casa, hay que pintarla, hay que arreglarle esto, es que esto se gasta, vamos a cambiar ahora el no sé qué, tal. Pues ese mantenimiento, para que siga teniendo su valor y para que siga siendo estable, eso lo vamos a enseñar, le voy a enseñar cómo mantener esto. Créanme, es más sencillo de lo que parece. Todo el mundo habla de que el control de versiones. Al final, a lo mejor,
es más ruido que las nueces, ¿eh? Pero bueno, simplemente hay que tener los principios, los fundamentos muy claros para saber cómo poder enfrentar esto en el largo plazo. A continuación, vamos a hacer una introducción a la inteligencia artificial generativa, ¿ok? Los grupos de transformadores, los GPTs, los Transformers, y no me refiero solamente a Maximus Prime, Bumblebee y toda esta gente que Hollywood se ha inventado, sino los Transformers, que también son modelos de inteligencia artificial profunda, y los grandes modelos de lenguaje, los Large Language Model, que están tan de moda. Bueno, pues, ¿cómo se pueden hacer? Y vamos a hacer casos muy concretos de cómo hacer detección de documentos falsos, detecciones de firmas, resumen de textos legales y encriptado de información, enmascarado de datos de manera dinámica. Vamos a hacer muchas cosas muy interesantes que no se pueden hacer, algunas de ellas con ChatGPT, por ejemplo. No se pueden hacer. Hay modelos específicos para eso. Vamos a hacer muchas más cosillas más. Y finalmente, como el mundo este de la inteligencia artificial avanza y va avanzando, este es un módulo nuevo que vamos a incorporar a partir de esta 7ª edición, que es la introducción a inteligencia artificial aplicado a agentes, para hacer procesos autónomos de automatización. Es como se llama exactamente. Pues ya que hemos visto cómo se usan los modelos generativos y qué aplicaciones tienen, a dar una teoría sobre los agentes, cómo usar agentes y en qué casos podemos automatizar qué cosa, porque no todo se debe, aunque se pueda, se debe automatizar. Todo esto y por supuesto cómo se hace un control de riesgo, un control de impacto. Hay mucha preocupación en muchas empresas que no quieren implementar inteligencia artificial porque hay riesgo de que sus datos salgan fuera de su dominio. Perfectamente comprensible. Todo esto vamos a enseñar cómo se puede gestionar. Bueno, pues esto es el resumen de la formación. En 10 semanas usted va a ser capaz de hacer todo esto. Suena como a anuncio de dieta milagro, pero créanme, 500 personas lo han hecho. Jamás he tenido a nadie que me haya dicho esto es imposible o esto es mentira, ni nada por el estilo. Nadie. O sea, todo el que lo hace, todo el que hace después de estas 10 semanas, 40 horas intensas de trabajo, de participación, pues aprende a hacer todo esto de una manera real. ¿Ok? Esto está pensado para todos los perfiles y para todas las edades y todas las posiciones, desde el analista que está haciendo el trabajo todos los días hasta el gerente y el manager. Hemos tenido incluso gente muy senior, gerentes, managers de empresas que han participado en la formación. Me han dicho claramente, Pablo, no voy a meter una sola línea de código en mi vida, pero ahora entiendo cómo esto funciona y cuando yo voy a pedir algo, yo sé lo que tengo que pedir, cómo lo tengo que pedir y sé qué puedo esperar. Eso es algo que yo antes no sabía. Entonces, eso también es altamente valioso para alguien que es responsable pues, de un departamento o de un equipo de personas o que tiene poder de decisión. Pues ahora sabe lo que tiene que pedir y qué puede esperar cuando se habla de análisis predictivo o de inteligencia artificial. Antes escuchaba campanas y creía, como muchos de nosotros, incluido yo también, y creía que esto era como milagroso. No, no es milagroso. Esto es un análisis estadístico aplicado, pero con determinada norma de contexto. ¿Ok? Bueno, pues esto es la formación que empezará, si Dios quiere, el 25 de abril del 2025, en pocas semanitas. ¿Ok? Así que anímense, los esperamos a todos, vengan con nosotros y participen en esta formación y seguramente, no sé si aprenderemos, pero además es que nos vamos a divertir, hombre, pues si no, no tendría ningún sentido. Y cualquier pregunta, cualquier comentario que me quieran hacer, no he podido mirar el chat porque estoy aquí compartiendo solamente con una sola pantalla, por favor, hagan sus comentarios, estaré encantado de poder responderlos y atenderlos. Ok, veo aquí algunos comentarios. Se puede realizar
esta formación en la tercera edición sin conocimiento de Python y sí, Rafa, sí que es verdad, tengo un compañero nuestro que en la tercera edición participó, efectivamente, sí se puede, sí, y es súper recomendable. Pues muchas gracias, Rafa, por el comentario. Y no veo si hay alguna otra pregunta. Lucía, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Te pregunta Francisco García que si puedes mostrar algún ejemplo práctico. Sí, claro que sí, claro que sí. Permítame un segundo, que dije que lo iba a hacer. Gracias por recordármelo. Dame un segundo que voy a abrir aquí algo de Bueno, nuestros Pablo, antiguos. mientras lo abres, por mi Sí, parte, dime. muchísimas gracias por haberlo explicado todo tan claro. La verdad es que mira que conozco bien en profundidad el programa, pero me han dado ganas de hacerlo hasta a mí, la verdad. Pues De cada, únete cuando quieras. pues ya sabes que ahí estoy. Claro, claro que sí. Mira, voy a abrir aquí un proyecto. Voy a abrir dos proyectos que me gusta mucho enseñarlos. Aquí está. Voy a volver a compartir la pantalla. Qué bueno, gracias que me lo recomendaste. Me lo recordaste, perdón. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien. En julio del 2022, un compañero nuestro, un antiguo alumno, que es contable, de una empresa en Honduras. Él da asesoría a una empresa que se dedica a la importación y exportación de productos en Honduras. Bueno, pues una empresa de cierto tamaño en Honduras. Pues resulta que esta empresa, como importadora, exportadora, pues como todas las grandes empresas de este tipo, pues tienen un pequeño gran problema, que es siempre andar vigilando el tipo de cambio de su moneda de referencia contra el dólar, porque muchos de los contratos de suministro y compras que hacen de aprovisionamiento lo hacen normalmente o cobros o pagos en dólares y tienen que hacer después ese ajuste en su moneda local, en este caso el lempira. El lempira es la moneda local de Honduras. Bueno, pues este compañero, que es contable, ya digo que lo más sofisticado que este compañero ha usado en su vida ha sido Excel. Hizo un proyecto aplicando analítica avanzada y Python desde cero. Incluso aplicó cosas aquí que yo no había explicado en la formación, pero el tipo se puso ahí a investigar por su cuenta y empezó a hacer cosas también que se motivó y estuvo genial. Pues hizo un proyecto donde quería hacer un forecast del precio de bid y ask, es decir, precio de compra y venta, del tipo de cambio del dólar frente al lempira. Ustedes podrán decir, pero es como predecir el futuro. Bueno, hizo una estimación. ¿Por qué eso es tan importante para él? Porque dependiendo del tipo de cambio a futuro, si tiene una previsión de tendencia a futuro, si tiene una tendencia alcista, bajista o estable, él sabe si tiene que negociar o renegociar contratos de suministro, si tiene que invertir más o menos en inventario, si tiene que liberar inventario, si tiene que ajustar sus precios. Él sabe muchas cosas antes de prever un escenario a su favor o en contra. Bueno, pues esto es lo que hizo. Él se trajo los datos del Banco Central de Honduras, los descargó, aquí están los datos, después los limpió, comenzó a hacer su ingeniería de componentes. No voy a entrar ahora en detalle de todo lo que hizo, pero todo esto es Python. No sé si se ve, voy a dar un poquito más de zoom para que se vea. Aquí está el código, aquí están. Hizo varias simulaciones, además, no hizo una. Hizo un análisis para entender cuál era el valor más habitual históricamente del lempira contra el dólar. Pues no solamente la tendencia, sino que normalmente los valores se concentran en este rango de aquí. Para la compra, para la venta, aquí están, precio de venta, precio de compra. Siempre hay lo que se llama un spread, que es una diferencia entre el precio de compra y precio de venta, para saber cuándo es un buen momento para comprar o para vender en dólares con respecto a su moneda. Y finalmente, todo esto lo hizo él, miren, todo esto lo hizo él. Todo esto lo hizo él. Una maravilla. Él solito. Hizo su ingeniería de componentes, descompuso la fecha en sus componentes de fecha y finalmente, aquí tiene su análisis de modelos. Finalmente, ya digo, no voy a perder mucho tiempo en esto. Este es su
análisis predictivo, su validación. Consiguió un modelo con un 98% de precisión. 98% de precisión, tiene un error de aproximadamente el 2%, error histórico. Ya todo eso lo explicaremos en su momento, pero la historia corta, al final su proyecto lo montó en un sencillo Power BI. Esto me importó aquí la imagen, porque no me pueden poner aquí en el Power BI, pero aquí montó el Power BI y aquí tiene su tendencia de compra y venta del tipo cambiario del dólar frente al lempira, o el lempira frente al dólar, básicamente. ¿Okay? Pues esto lo hizo un contable. Esto lo hizo un contable. Además dice cómo lo va a mantener, qué va a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto le ahorró el equipo de compras. Aquí tiene todo esto. Hizo todo su análisis. Le ahorró al equipo de compra y al equipo de finanzas un montón de horas de trabajo en análisis de cómo mantener el inventario, cuándo debían comprar, cuándo debían vender, a qué precio, cómo tenían que negociar los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Un contable, un contable. Este otro caso de una compañera, no voy a poner el nombre aquí, pero este otro caso es súper interesante. Esta compañera es abogada, y esta señorita abogada fue una de las personas más brillantes que tuvimos. Esta señorita abogada hizo un proyecto de análisis y detección de anomalías en producción industrial. ¿Ok? Quería saber cuando tenían mire lo que hizo. Ella solita hizo todo esto con su análisis gráfico, análisis estadístico, supo interpretar todas las variables, todo esto lo hizo ella. Una maravilla. Miren lo que hizo una abogada. No sé qué sabrá una abogada de programación, pero lo hizo. Increíble. Bueno, pues quiso hacer, no sé por qué, sé que trabajaba con operaciones, o no supe mucho de eso, pero hizo un proyecto pues precisamente para detectar cuando una capacidad industrial, creo que era no tengo los detalles ahora mismo delante mía, pero creo que era de producción textil, cuando los equipos, cuáles son los parámetros de los equipos cuando trabajan en normalidad y cuándo son los parámetros de los equipos cuando trabajan por detección de anomalía, o bien por exceso o bien por defecto. A ella le interesaba precisamente, hablando un poco, que me explicara en qué consistía el proyecto, cuando la gente pedía overtime y si normalmente solían tener problemas por exceso de capacidad, porque creo que había un problema de denuncia y de rollo, y de que se trabajaban más de horas y después tenían más accidentes, las compensaciones eran mayores o menores, o sea, que era una especie como de prevención de riesgos laborales, algo así. Bueno, pues entendió, cuando se trabaja en términos de normalidad, pues cuál era normalmente el tiempo de trabajo de las máquinas y de las personas, cuáles eran el tiempo que las máquinas debían estar paradas, cuánto la anomalía, cuando es una anomalía, pues el tiempo es muy superior. Empezó a ver que había demasiado sobretiempo, o sea que las máquinas se llevaban a un punto muy extremo, las máquinas de producción industrial se llevaban a un punto extremo, claro, y eso ya le dio pues, una idea de cómo tenía que gestionar las operaciones de personal y las operaciones industriales para prevenir riesgos. No me dio mucho más detalle, pero creo que son datos creo que son datos reales, pero están enmascarados, por eso los puedo mostrar. No tienen nombre de empresa ni nada por el estilo, no hay manera de identificar nada aquí, de quiénes son ni de tal, nada por el estilo. Bueno, pues esto es lo que hizo una señorita abogada. Impresionante. Así que esto es un sencillo ejemplo de un par de proyectos que han hecho algunos de nuestros alumnos. Hay muchísimos más. Ha habido compañeros o alumnos que han hecho proyectos de predicción de compras, por parte de clientes, análisis de cuentas por cobrar, predicción de cuentas por pagar, predicción de cash flows, predicción de morosidad. O sea, se han visto cosas realmente muy creativas y muy impactantes, ¿no? Cuando se aplican estos conocimientos. Ok, ¿alguna otra pregunta más? El tema del pago a cuotas,
Bueno, como te han contestado ya mis compañeros, sí que se puede hacer un pago a cuotas, ¿vale, Alex? Es en 3 meses sin intereses. De todas maneras, como ahora dejaremos el formulario del descuento, nada, os informaremos por correo a todo aquel que solicite este descuento y te informaré bien de cómo se realiza el pago en las cuotas y cómo se os queda el precio, que es un 10% de descuento y todo, pero vamos, sin problema, tanto desde España como desde LATAM. Perfecto. Y bueno, también preguntan que si después de esta fecha tenemos programada alguna otra fecha para otra edición. Sí, sí, sí. Y bueno, en teoría sí que tenemos programada. Normalmente hacemos 2 ediciones al año, una en estas fechas que arrancará en mayo y la otra sobre octubre, noviembre, ¿verdad, Pablo? Correcto, sí. Son normalmente finales de abril, principio de mayo, es la primera convocatoria de cada año y después otra en el último trimestre del año, en octubre, para los que quieran llegar a diciembre y decir quiero empezar el año como Data Scientist o algo así, lo puede hacer perfectamente. Vale, genial. Y Carlos Hernández pregunta si puedes hablar un poquito sobre los agentes. Sí, bueno, en el curso voy a hablar bastante sobre los agentes, no sé exactamente qué necesita, pero le voy a enseñar el módulo adicional de agentes, incluye programación con agentes, sobre todo usando la librería de Hugging Face, y daré también algunas otras librerías open source con las que se pueden construir agentes, unos semiautónomos y otros autónomos. Yo explicaré un poco cuál es la diferencia entre unos y otros y cómo ponerlos a trabajar o cómo ponerlos a funcionar en un contexto empresarial. Los agentes autónomos, todo con Python, ¿no? Y al ser open source se puede usar en prácticamente en cualquier entorno. O sea, todo lo aprendido, todo lo que es la formación que se realiza en Python se puede desarrollar en Fabric, se puede desarrollar en Amazon, en Google Web Services o Amazon Web Services, perdón, Google Cloud. Incluso se puede aplicarlo casi todo lo aprendido se puede aplicar en Power BI porque tiene conector de Python y hasta incluso, válgame Dios, hasta en Excel, que también se puede aplicar. Ya no lo voy a recomendar, pero poderse se puede. En cuanto a agentes, como digo, tanto programación pura como agentes autónomos, pero usando herramientas de... es una introducción también, no es que van... sí se pueden hacer proyectos un poco complejos, pero los agentes requieren un conocimiento muy concreto en otros ámbitos, sobre todo de configuración, orquestación y esas cosas, pero todo eso lo vamos a ver, por lo menos los fundamentos. Genial. De todas maneras, bueno, cualquier duda concreta sobre la formación, sobre si te puede aportar en algún ámbito concreto y demás, sin problema nos lo podéis hacer después a nuestro correo, que, bueno, al final es formacion@sumamos.com. Y nada, estaremos encantados de ayudaros, ya sea para temas administrativos y de coordinación yo, como Pablo para temas más técnicos y más dudas concretas. Y bueno, Pablo, yo por mi parte comentarte que, bueno, que muchísimas gracias por habernos aportado tanto en tan poco tiempo como siempre haces. Y bueno, que esperamos que seguir contando contigo para estas cositas que se nos ocurren para poder ayudar a Claro, muchas personas siempre. a crecer profesionalmente, que es lo que vienes haciendo ya todas estas ediciones. Y bueno, y también muchísimas gracias a todas las personas que han asistido al directo. El directo quedará grabado por si no habéis podido estar desde el principio y lo dicho, cualquier duda, aparte del descuento que dejaremos ahora el enlace en comentarios, esperamos veros a todos por las clases para seguir innovando y para seguir pues desarrollándonos laboral y personalmente, porque al final, bueno, ya lo decimos que la mejor inversión que cada persona puede hacer es informarte a ti mismo. Sin duda. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Pablo, A no ti, sé. Lucía. Muchas gracias. Y nada, y nos vemos en las clases.
Ahí estaremos. Gracias, hasta luego, Pablo. Hasta luego. Hasta luego a todos.